bastante avanzada la Cuaresma, es conveniente pararse y hacer la reflexión que vamos a hacer esta tarde, porque en general la idea que tenemos de la Cuaresma es una idea bastante pobre. Entre otras cosas porque le damos muchísima importancia a la Cuaresma. Una importancia mal orientada, porque ya digo que la idea es bastante pobre de lo que es la Cuaresma. Pero nos centramos mucho en la Cuaresma cuando en realidad la Cuaresma es un camino hacia la Pascua y lo que de verdad importa es la Pascua. Pero luego la Pascua pasa sin pena ni gloria. Llegamos a Semana Santa, pasamos el triduo pascual, el domingo de gloria lo celebramos muy bien. A lo mejor celebramos potablemente bien la octava y ya cuando llega el domingo inalis, el domingo segundo de Pascua, a partir de ahí nos olvidamos de la Pascua hasta Pentecostés. En Pentecostés volvemos a tomarlo un poco con ánimo y con garbo, ¿no? Pero lo que es la Pascua, los 50 días de Pascua suelen pasar para la mayoría de los creyentes bastante desapercibidos, sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque en el fondo nos falta formación y nos falta ahondar y profundizar en lo que es la Pascua. La Cuaresma no es ni más ni menos que una preparación para esa vivencia de la Pascua, para esa vivencia pascual. No nos estamos... Sí es verdad que es un tiempo de conversión, bien, yo no digo que no, pero lo más importante es que la Cuaresma es el camino que estamos haciendo hacia la Pascua. Y la Pascua, si Dios quiere y llegamos, que no sé si llegaremos a este ritmo, tengo intención de ver cómo la Iglesia nos presenta la vivencia de la Pascua en el exulte, en el pregón pascual, en la liturgia. Primero, ¿qué significa este rito? Que es lo que preguntan, ¿no? ¿Qué significa este rito? ¿Por qué hacemos esto? Después de ver qué significa este rito, la Pascua cristiana en la liturgia, cómo la vivimos y qué sentido tiene. Pero antes de mirar eso, yo creo que es importante que nos centremos en la Pascua del hombre. El misterio de la Pascua en la vida de cada uno, ¿no? El misterio pascual en la vida. Hay un texto bíblico donde se pone de relieve de una forma clara este plano personal de la Pascua, que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, el número 7. Dice San Pablo: purificaos de la levadura vieja para ser masa nueva, pues sois panes ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Llegamos en esta cita a esta famosa Pascua del hombre, que en la Biblia desde los orígenes acompaña a la Pascua de Dios. Hay una Pascua que es la de Dios y hay otra Pascua que es la del hombre. Lo que pasa es que probablemente nuestra vivencia de la Pascua ha sido tan somera, tan superficial, que ni siquiera hemos caído en la cuenta de esto, ¿no? De que hay una Pascua de Dios y una Pascua personal de cada uno, una Pascua del hombre. Y que los santos padres antiguos definen la Pascua del hombre como el paso de los vicios a la virtud, el tránsito de la culpa a la gracia. El lenguaje que ha usado San Pablo en el texto que os acabo de decir hace referencia a una costumbre judía. Y claro, dices, purificaos de la levadura vieja. Daos cuenta de que San Pablo era judío, y era un judío ortodoxo, puntilloso, ¿no? ¿Qué significa cuando él nos dice purificaos de la levadura vieja? ¿Qué sentido tiene eso? Pues sí que tiene un sentido, porque yo muchas veces lo he leído y decía, pues vale, estupendo, nos purificamos de la levadura vieja, pero no llegas muchas veces a ahondar el sentido de por qué se dicen las cosas. Y San Pablo lo dice aludiendo a una costumbre judía. Los judíos tienen la costumbre de que en la víspera de la Pascua, el día anterior a la Pascua, hay una mujer judía en cada familia, en cada casa, en que obedece a una prescripción que hay en el libro del Éxodo, en Éxodo 12:15, que dice que una mujer revise toda la casa inspeccionando cada rincón de la casa a la luz de una candela. Eso lo dice, lo prescribe el libro del Éxodo, es una de las cosas que hay que hacer, vamos, que tienen que hacer los judíos para celebrar su Pascua. La víspera, la mujer recorre la casa mirando cada rincón a la luz de una candela para hacer desaparecer de la casa
hasta el más pequeño fragmento de pan fermentado, de modo que después se celebre la fiesta de la Pascua con pan ácido, con pan sin levadura, que es el que está prescrito que se utilice en la celebración de la Pascua, ¿no? De la Pascua judía. Entonces retiran hasta la menor miga que pueda quedar en la casa de pan fermentado, de pan con levadura, y cuando ya no hay levadura vieja, ya han quitado toda la levadura vieja, ya está lista la casa para celebrar la Pascua con pan ácido, con pan sin fermentar, pan sin levadura. Y a esa costumbre se refiere el apóstol cuando utiliza esa expresión. Purificaos de la levadura vieja, quitad toda la levadura vieja que pueda haber, ¿no?, en la casa. Y algo de esta costumbre judía, de esta tradición judía, ha pasado a nuestra tradición cristiana. También en las casas cristianas antiguas, ahora ya ni sabemos que estamos en Cuaresma, ni sabemos que estamos en Pascua, para recuperar tradiciones de esas. Pero antes, en muchos lugares existía la costumbre, yo no lo sabía, me he enterado leyendo este libro, de que, sobre todo en los lugares rurales, en el campo, se hacía una cosa que llamaban la gran limpieza de la Pascua. Entonces creo que iban a los desvanes, y todo lo que había que tirar o renovar para la Pascua se tiraba. Si había platos rotos, si había vajillas, si había prendas, utensilios domésticos, todo eso se tiraba antes de la Pascua, durante la Cuaresma se desechaba, herramientas de trabajo, utensilios de cocina, porque antes la gente cuando se rompían las cosas las arreglaba y las reutilizaba. Ahora, como tampoco hacemos eso, ahora expulsar y tirar, nos cuesta ponernos en ese contexto, pero antes si se rompía un puchero de barro, lo pegaban e intentaban seguir utilizándolo, ¿no? Si se rompía una pieza de tela, se echaba un remiendo y se seguía utilizando. Entonces, en la Cuaresma, de cara a la Pascua, se tiraba todo eso, se desechaba todo eso, y para la Pascua se estrenaba todo. El Domingo de Ramos se estrenaba todo para la Semana de Pascua, la Semana Santa y la Semana de Pascua, ¿no? Con lo cual era todo nuevo y renovado para la Pascua. Y esa costumbre tradicional cristiana viene de lo del purificaos de la levadura vieja. Quitaban todo lo viejo de cara a que para el Domingo de Ramos se estrenaba todo lo que hubiera que estrenar: cacharros, pucheros, ropa, herramientas, lo que hiciera falta, ¿no? Porque era de cara a la Pascua, y la Pascua es el tiempo de la renovación, el tiempo de la novedad. El apóstol aprovecha esta costumbre judía para ilustrar, para darnos a entender las implicaciones morales de la Pascua cristiana, viendo en esa costumbre judía un símbolo. Y nosotros tenemos que inspeccionar también nuestra casa interior para destruir todo lo que pertenece al viejo régimen del pecado. Ese es uno de los trabajos de la Cuaresma. Todo lo que pertenece al hombre viejo, al antiguo régimen del pecado, de la corrupción, hay que desecharlo para poder luego celebrar la fiesta de la Pascua con los ázimos de la pureza y la verdad, que dice San Pablo. Es decir, con pureza y santidad, sin ningún vínculo de pecado, sin que nada nos siga vinculando al pecado. Existe, por tanto, una limpieza pascual del corazón. Lo que hacían en las casas, hay que hacerlo en la casa interior, ¿no? En el corazón. Esa limpieza pascual del corazón, y para eso la Iglesia nos da este tiempo que se llama Cuaresma, ¿no? Para hacer toda esa limpieza interior y poder vivir yo mi Pascua, no la Pascua. La Pascua la vamos a vivir en comunión con la Iglesia. La Pascua de Cristo y la Pascua de la historia y la Pascua que vamos a vivir en comunión de la Iglesia. Pero yo tengo que vivir mi Pascua. Y para vivir mi Pascua tengo que hacer la limpieza pascual de mi interior. Y desechar todo eso que está roto, defectuoso. Todo eso se tira, porque todo eso que está roto, defectuoso, averiado, está vinculado al pecado, al hombre viejo. Entonces hay que tirarlo y empezar con todo nuevo, con un corazón renovado, con los ázimos de la pureza y de la verdad, dice San Pablo.
Es imprescindible esta limpieza pascual del corazón si queremos verdaderamente entrar en la luz de la Pascua. Si no, no hay posibilidad. Hay un nexo muy estrecho, una consecuencia lógica entre la inmolación de Cristo y el compromiso moral del cristiano. Esto también se nos suele olvidar. La Cuaresma es tiempo de conversión, pues sí. La Cuaresma es tiempo de penitencia, pues estupendo. Pero así, en concreto, ¿qué significa eso? ¿Y por qué la Cuaresma es un tiempo penitencial? Porque a algunos se le ocurrió, nos vestimos de morado. No. O sea, el espíritu penitencial de la Cuaresma es consecuencia de la Pascua, de la inmolación pascual de Cristo, ¿no? Del Cordero Pascual. No nos purificamos para vivir la Pascua, sino porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, ya ha sido inmolado, tenemos necesidad de purificarnos. Y la Cuaresma es esa oportunidad, ¿no? Sobre esta misma relación insiste el gran texto pascual de Romanos 6, cuando dice San Pablo: si Cristo murió por nosotros, todos por tanto murieron. Es decir, si Cristo murió al pecado por derecho, todos murieron al pecado. Si Cristo resucitó de entre los muertos, todos debemos caminar en una vida nueva, como seres que en esperanza ya han resucitado. Este es el gran texto pascual que nos da San Pablo. Y aquí, en ese texto, es donde resuena la intuición paulina de que no nos salvamos por nuestras obras, sino que somos salvados sin nuestras obras. Lo que nos salva verdaderamente, lo único que nos salva es la Pascua de Cristo, es decir, su inmolación y su resurrección. Pero la Pascua de Cristo, aquí es la gran lucha de toda la vida. Las obras sí, las obras no. Nos salvan, nos salvamos. Es la eterna cuestión, ¿no? La Pascua de Cristo no es eficaz para nosotros si no nos apropiamos de ella. La Pascua de Cristo solamente es eficaz para mí si pasa a ser mi Pascua. Tiene que ser mi Pascua. La Pascua de Cristo en sí es la Pascua de Cristo, pero tengo que hacerla mía. La Pascua de Cristo tiene que ser mi Pascua. Y el compromiso moral y ascético de purificación, de penitencia, de conversión, no es la causa de salvación, no. Pero sí que tiene que ser el efecto de la Pascua. El hecho de que Cristo haya sido inmolado y haya resucitado me tiene que llevar a mí a la purificación y a ese compromiso moral de toda mi vida. No decimos, me purifico del pecado para ser salvado. No. Yo estoy salvado por la Pascua de Cristo. Sino que me purifico del pecado porque he sido salvado. Porque he sido salvado, porque Cristo me ha salvado, porque Cristo ha sido inmolado por mis pecados. Necesito salir de mi vida de pecado. Porque Cristo me ha salvado, salgo de mi vida de pecado. Es absurdo seguir viviendo en mi pecado si Cristo me ha salvado. Entonces sería la Pascua de Cristo, no la haría mía. Es como pretender estar vivos para la gracia y para el pecado al mismo tiempo. No se puede. Si estás vivo y Jesucristo ha resucitado y es tu Pascua, no puedes vivir tu Pascua y vivir lleno de vida y haber recibido la gracia, el don, manteniendo al mismo tiempo el pecado. Es que no es compatible una cosa con la otra. O eliges una cosa o eliges la otra. Si yo elijo a Cristo resucitado, elijo la gracia, elijo la vida, renuncio al pecado y renuncio a la muerte. Entonces siento yo misma necesidad de ser purificada. Necesidad de verme libre de lo que tiene que ver con mi pecado y con mi hombre viejo. No puedes vivir para el pecado y para la gracia. No puedo pretender estar viva y muerta al mismo tiempo.
No puedo pretender ser libre y esclava al mismo tiempo. O una cosa u otra, y Jesús lo dice, el que no está conmigo está contra mí. Si yo estoy con el Cordero Pascual que ha sido inmolado y ha resucitado, y lo reconozco como mi Señor, pues estoy renunciando al pecado, estoy renunciando a la muerte, estoy renunciando al hombre viejo. Entonces yo misma experimento urgentemente la necesidad de ser purificada, de ser renovada, ¿no? Es una consecuencia lógica de la Pascua. Lo que pasa es que este planteamiento no lo solemos hacer así. No, la Cuaresma es para convertirse, arreglar lo que está torcido, ser buena chica y prepararte para la Pascua. Pero prepararme para la Pascua, ¿cómo? Para recibir todo el don de la Pascua. Y yo tengo que sentir esa necesidad de ser purificada, de ser renovada, para que en mí, de verdad, penetre la luz de la Pascua. O sea, quitar todas las cortinas que oscurecen mi interior, abrir las ventanas de par en par, para que de verdad la luz de la Pascua pueda inundarme. Si no, puede haber mucha luz a mi alrededor. Si no abro las ventanas y dejo pasar la luz, me lo pierdo. Entonces, si yo acojo la luz de la Pascua, la vida de la Pascua, la salvación que Cristo me trae, la necesidad de purificarme y de renovarme interiormente es de cajón, vamos. No me lo impone nadie, yo misma lo deseo y lo busco, ¿no? Si observamos más de cerca estos dos textos pascuales que he citado, Primera de Corintios capítulo 5, número 7 y Romanos 6, 1 y siguientes, descubrimos en ellos dos palabras que son claves, con las cuales el apóstol resume todas las consecuencias morales que se derivan de la Pascua de Cristo. Todo aquello que compromete nuestra vida. Una es la palabra purificación y la otra es la palabra novedad. Purificaos de la vieja levadura para ser masa nueva. La vieja levadura es el hombre viejo. Y la masa nueva es el hombre redimido, resucitado, vivo, el hombre pascual. Lo primero se pone en relación más directa con la muerte de Cristo y lo segundo con su resurrección. Purificaos. La muerte de Cristo nos ha traído esa purificación. Y la novedad la trae su resurrección. La vida nueva la trae la resurrección. Es como si dijéramos, Cristo ha sido inmolado, purificaos. Cristo ha resucitado entre los muertos, caminad en esta vida nueva. Purificación y novedad. La Pascua es la novedad. Y la inmolación del Cordero es esa purificación. No se trata de dos cosas separadas, sino que se complementan. Primero a una y luego a la otra. Están íntimamente conectadas entre sí. La primera es el camino para la segunda. No hay novedad posible de vida sin una purificación del pecado. Si no matamos al hombre viejo con su pecado, no puede renacer, no puede emerger el hombre nuevo, resucitado. Vamos, por tanto, a ver este primer aspecto de nuestra Pascua, que es la purificación del pecado. Esta es la Pascua que en este momento el Señor nos pide con fuerza y compasión que cumplamos. Salir del pecado y purificarnos de la levadura vieja. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Todos necesitamos dar ese paso, porque todos estamos atados a esta realidad del pecado en mayor o menor medida. Todos somos pecadores, aquí nadie está indemne. Todos, por nuestra propia naturaleza, somos pecadores, unos más, otros menos, pero todos necesitamos liberarnos del pecado. Nos lo dice San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Lo primero es reconocer nuestros pecados. Si empezamos a reconocerlos, Él tiene poder de sobra
para purificarnos y liberarnos de ese pecado. ¿Pero de qué pecado se trata? ¿Cuál es el pecado que debemos reconocer? Pues ciertamente se trata de los pecados actuales que cometemos cada día, ¿no?, en nuestra vida. Bien, porque todos caemos muchísimas veces en muchas cosas. Eso es parte también de nuestra vida y de nuestra condición humana, nos lo dice el apóstol Santiago, que todos pecamos. Pero si nos quedamos solamente ahí, en lo de todos los días, en lo que va aconteciendo en nuestra vida, no tocamos más que las consecuencias del pecado que en determinadas cosas afloran, ¿no? Y sería una visión como muy superficial de la realidad de nuestro pecado. Juan, el evangelista, habla a menudo del pecado en singular y en plural. Dice el pecado del mundo. Si decimos que no tenemos pecado, eso lo formula el evangelista San Juan. San Pablo distingue claramente el pecado del estado de pecado, de la pecaminosidad, que es el pecado habitual, el estado de pecado, no el pecado aislado. San Pablo lo distingue muy bien. Habla de el pecado que habita en mí, en Romanos 7:17. Es ese estado de pecaminosidad, ¿no? El hombre es pecador y el pecado que habita en mí. Distingue ese estado de pecaminosidad de los pecados que son manifestaciones externas de ese estado. O sea, ese estado nos lleva luego a faltas concretas. Y San Pablo distingue muy bien las faltas concretas, que son muestras de ese estado interior, de ese estado interior. Del mismo modo que el fuego subterráneo de un volcán se distingue de las erupciones que de vez en cuando éste provoca en el exterior. San Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado. Dice en Romanos 6, 12, 13. Este pecado en singular nos es presentado por el apóstol, en el párrafo que acabo de leer, como si fuera un rey escondido en la intimidad de su palacio, que reina mediante sus emisarios. Serían las apetencias y sus instrumentos, que serían nuestros miembros, ¿no? O sea, hay alguien dentro que reina y tiene vasallos que le obedecen. Entonces, en nuestros sentidos, nuestras apetencias son los vasallos de ese rey, de ese pecado que puede estar en nuestro interior. Y entonces San Pablo dice que hay que ir a esa raíz del pecado, a ese estado, que lo otro simplemente son manifestaciones de lo que hay dentro, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que no basta combatir los distintos pecados que cometemos cada día, que también hay que combatirlos, pero hay que ir más al fondo. Es como si nos dedicáramos simplemente a podar las ramas del árbol. Vuelven a brotar, podas unas ramas, pero vuelven a brotar. Hay que ir con el hacha a la raíz del árbol, a la fuente, ¿no? A la causa del pecado, que es ese estado de pecaminosidad interior del que nos habla el apóstol. Hay una operación más radical que realizar, que es la que hace verdaderamente la Pascua. La Pascua es ese hachazo a la raíz de nuestro pecado. Esa es la Pascua. Por eso tengo que hacer de la Pascua de Cristo mi Pascua, para que vayamos directos a la raíz del pecado, a la raíz de mi pecado. Porque si no, la Pascua de Cristo, si se queda en abstracto, no me sirve de nada. La Pascua de Cristo tiene que ser mi Pascua. Y tengo que ir directamente a dar muerte a mi pecado. Porque Cristo en la Pascua ha vencido al pecado. Pero yo tengo que hacer que venza a mi pecado, a mi ser pecador. Solo quien realiza verdaderamente este acto, esta operación, vive verdaderamente la Pascua. Si no, podemos ir a la liturgia, ir a la vigilia pascual, encender el cirio, cantar lo que cantemos, pero si no hacemos eso que os acabo de decir, ir a la raíz de mi pecado,
para que Cristo dé el hachazo definitivo y venza, estoy haciendo el canelo. Voy a la liturgia, canto, lo que quieras, pero no estoy viviendo la Pascua de verdad. No ha habido esa Pascua en mi vida, mi Pascua interior, ¿no? Esto es muy importante. De hecho, el apóstol Pedro en su primera carta dice que hay que romper definitivamente con el pecado. Eso es vivir la Pascua. Romper definitivamente con el pecado, con la raíz del pecado, de mi pecado. Consiste en destruir, también lo dice San Pablo, el cuerpo mismo del pecado, dice en Romanos 6, versículo 6. El Padre Cantalamessa ilustra esta realidad con un ejemplo que para mí ha sido muy gráfico, algunas quizá ya lo habéis oído, ¿no? Él dice que estaba un día recitando solo un salmo, Salmo 139, y leía estas palabras: Señor, tú me sondeas y me conoces, de lejos penetras mis pensamientos, todas mis sendas te son familiares, etc. Lo que dice el Salmo 139. Dice que de repente sintió como si con el pensamiento se hubiera trasladado al lugar donde está Dios y me escrutara a mí mismo con sus ojos, dice el Padre Cantalamessa. Dice, en mi mente surgió nítidamente la imagen de una estalagmita, es decir, una de esas columnas que se forman en el fondo de ciertas grutas debido a la caída de gotas de agua calcárea desde el techo de la misma gruta. Al mismo tiempo, tuve la explicación de esta insólita imagen. Mis pecados actuales, en el curso de los años, habían ido cayendo en el fondo de mi corazón como si se tratara de gotas de agua calcárea. Una gota, otra gota, otra gota, otra gota. Cada una de ellas fue depositando un poco de su componente calizo, es decir, un poco de opacidad, de endurecimiento y de resistencia a Dios, e iba formando una masa con la anterior. Gota a gota, gota a gota, gota a gota, cada vez se va formando una masa mayor y dura. Lo más gordo resbalaba de vez en cuando gracias a las confesiones, a la Eucaristía, a la oración, pero cada vez se quedaba algo que nunca se disolvía del todo. Y esto porque el arrepentimiento y la contrición no siempre eran totales y absolutos. Y así mi estalagmita creció como una columna infame. Se llegó a hacer una columna dentro de mí, una columna infame dentro de mí. Se había convertido en una gran piedra que me hacía más pesado y obstaculizaba todos mis movimientos espirituales. Como si yo estuviera enyesado, escayolado, sin poderme mover. Este es precisamente ese cuerpo de pecado de que habla San Pablo, esa levadura vieja que al no eliminarla introduce un elemento de corrupción en todas nuestras acciones, obstaculizando el camino de santidad. La imagen es, como todas las cosas del Padre Cantalamessa, clarividente al 100%, muy, muy clarividente, ¿no? Entonces, claro, no es que estupendo, yo voy a tener una estalagmita de agárrate, mejor no miro. Quien más, quien menos tiene la suya, no me acuerdo, de cuanto más años peor, más gordo. Pero vamos, quien más, quien menos, y si no ya la tenemos en franco y avanzado estado de formación, o sea, seguro que ya está a punto de... Y con el tiempo cada vez peor. Entonces, claro, ante esta realidad, el pedrusco que tengo ahí dentro, ¿qué hago? Vale, pues estupendo, nos lo ha explicado muy bien, pero bueno, ahora con eso, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo arreglo, no? Pues vamos a ver, evidentemente la estalagmita no la podemos mover solo con nuestra voluntad. Yo la quiero quitar, pues sí, empuja, ponte a ello, a ver la hernia de todo, con la cabeza, si la tenés empujarla con la cabeza, acabarás. Entonces, si yo no la puedo quitar, ¿qué hago? Porque literalmente esa estalagmita sería nuestro corazón de piedra que dice el profeta Ezequiel, ¿no? Entonces solamente nos queda una salida: implorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
que me quite también la estalagmita, que quite mi pecado. Es el único que lo puede quitar. Y lo que hay que hacer es muy humilditos y con muy buenas maneras pedirlo, sin chulería. Pedir humildemente que nos quiten el pedrusco, que nosotros no lo podemos quitar. Hemos visto de qué dolor somos hijos y lo que le han ocasionado a Jesús nuestras culpas. Lo hemos contemplado en la inmolación del Cordero. ¿Qué es el pecado? Eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué monstruo será el pecado cuando nos ha dejado reducidos a lo que somos? Todo el dolor del mundo que padecemos ahora y el que han padecido todos los hombres de todos los tiempos y el que padecerán, todo ese dolor que fue asumido por Jesús es consecuencia del pecado. ¡Qué monstruo espantoso, terrible ha de ser el pecado cuando nos ha traído tanto mal, tanto dolor! Es un misterio, pero hemos visto lo que es y sabemos que el único que nos puede quitar el pedrusco es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces hay que pedírselo. Dichosos nosotros si el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de una nueva contrición, de un arrepentimiento profundo, distinto y más fuerte que todas las contriciones anteriores. El deseo de disolver en el llanto nuestros pecados si nunca hasta ahora lo hemos hecho. Quien todavía no ha experimentado el sabor de estas lágrimas que brotan del dolor del pecado, esas lágrimas que los santos han derramado tantas veces, no se puede quedar tranquilo hasta que haya obtenido esta gracia del Espíritu Santo, porque es una gracia. Que el pecado nos duela de verdad, como le duele a Dios, y nos haga derramar lágrimas de dolor del pecado, de contrición, de arrepentimiento y sobre todo contemplando al Cordero de Dios. Cuando alcancemos esta gracia podemos descansar. Mientras no la alcancemos estamos un poco verdes. Y es gracia, es don. Hay que pedirle a Dios la gracia de ese dolor profundo de los pecados y de esas lágrimas, que son lágrimas benditas. Pero hay que pedirlo porque eso es un don del Espíritu Santo. Por mucho que yo quiera ahora llevar mis pecados, como el Espíritu Santo no toque mi corazón y me haga experimentar ese dolor, no me va a salir ni un cuarto de lágrima. Solamente puedo llevar mis pecados tocada por el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu, dice Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Después del agua del bautismo, no hay otra agua que más purifique que esas lágrimas de la contrición para poder volver a nacer. De un llanto así se sale verdaderamente renovado, convertido en un hombre nuevo, como un niño recién nacido, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, dispuestos a servir a Dios de una manera nueva, por estar ya libres de la cadena del pecado, porque esas lágrimas liberan. Ese arrepentimiento, esa contrición, libera, mueve la estalagmita. A ver, y esto de ser transformados, purificados, renovados como un niño recién nacido, no es una cosa supererogatoria, opcional, posible. No, es obligatorio. Hay que vivir renovado, es obligatorio. ¿Por qué? Porque dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Si no cambiáis y os hacéis como los niños, estos niños recién nacidos del arrepentimiento y de la contrición, no entraréis en el reino de los cielos. Yo no lo he inventado, lo dice el Señor. Mateo 18, 3.
Hay que hacerse como niños, pero de verdad. Como niños recién nacidos, renovados, nuevos. Cuando el Señor hace nacer en una criatura el deseo ardiente de una total purificación de sus pecados, inmediatamente toda la Biblia le desvela ante sí de una forma nueva. Porque la palabra de Dios en gran parte está escrita precisamente para esto, para ayudar al hombre a tomar conciencia de su pecado y empujarlo a la purificación, empujarlo a la liberación. Oremos con la Biblia, con los salmos que nos enseñan a invocar la purificación del pecado. Por ejemplo, el Salmo 50, el Salmo Miserere, que es tan precioso, ¿no? Estamos continuamente pidiendo a Dios que nos purifique. Por un lado que sea misericordioso, pero por otro lado que nos limpie, que nos lave, que nos purifique. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón puro. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Todo eso lo estamos diciendo en el Salmo 50 y muchas más cosas, ¿no? Pero estamos continuamente pidiendo ser purificados. Lo estamos pidiendo. Los profetas también. Ezequiel, por ejemplo, dice: rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, esta ermita, y os daré un corazón de carne. Jesucristo nos ofrece esta purificación realizada ya como un fruto de su sacrificio. Dice San Pablo en Efesios 5: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. El Señor nos quiere puros, santos, sin mancha. Lo mismo que Jesús ha hecho con la Iglesia en su conjunto, esto que acabo de leer de Efesios, lo ha hecho también para cada uno de sus hijos, para cada uno de los cristianos. Lo que quiere para la Iglesia en su conjunto, que sea santa e inmaculada, lo quiere también para cada uno de los miembros de la Iglesia en particular. Y de forma muy especial lo desea de las criaturas que estamos consagradas a Él, de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas. A los sacerdotes les dijo Isaías 52: purificaos vosotros que tocáis las cosas sagradas. El jueves después de la ceniza, la liturgia de las horas nos ha hecho escuchar unas palabras de San León Magno, que a lo mejor han pasado un poco desapercibidas, pero que son una preciosidad. Cuando se avecinan estos días, consagrados más especialmente a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, se nos exige con más urgencia una preparación y una purificación del espíritu. Porque es propio de la festividad pascual que toda la Iglesia goce del perdón de los pecados, no solo aquellos que nacen en el sagrado bautismo, sino también aquellos que desde hace tiempo se cuentan ya en el número de los hijos adoptivos. Pues si bien los hombres renacen a la vida nueva principalmente por el bautismo, como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las manchas de nuestra condición pecadora, y no hay nadie que no tenga que ser cada vez mejor en la escala de la perfección, debemos esforzarnos para que nadie se encuentre bajo el efecto de los viejos vicios el día de la Pascua. Todos tenemos que ir a celebrar la Pascua limpios, purificados. Entonces hemos llegado a un punto en que está claro que el Señor nos llama a la purificación, a la liberación del pecado, al arrepentimiento.